estás sentado en el sofá, quizás leyendo, viendo una película o simplemente perdido en tus pensamientos tras un día agotador. De repente, sientes un peso ligero, cálido y firme sobre tu pierna o tu brazo. No es un empujón, no es una demanda de comida, ni un ladrido. Es simplemente él, apoyando su barbilla sobre ti. En ese momento, el tiempo parece detenerse. Miras hacia abajo y te encuentras con esos ojos que parecen saberlo todo. Y aunque te derrites por dentro y le acaricias las orejas, hay una pregunta que siempre flota en el aire. ¿Qué está pasando realmente en su mente en ese instante? Muchos te dirán que es solo cariño. Otros dirán que tiene hambre. Pero hoy, en Conexión Canina, vamos a desvelar una verdad mucho más profunda. Porque apoyar la barbilla no es un gesto aleatorio. Es una de las herramientas de comunicación no verbal más sofisticadas que el perro ha heredado de sus ancestros y ha perfeccionado para convivir contigo. Hoy vas a descubrir que, cuando tu perro hace esto, está activando un interruptor biológico en tu cerebro y en el suyo. Vamos a explorar la ciencia del punto de presión, la neuroquímica del vínculo y por qué, en el lenguaje secreto de los perros, apoyar la barbilla es la forma más alta de vulnerabilidad y confianza que existe en la naturaleza. Si alguna vez has sentido que ese peso sobre tu rodilla es el ancla que te salva en un mal día, quédate conmigo, porque hoy vas a dejar de ser un dueño que recibe afecto para convertirte en alguien que realmente entiende el alma de su compañero. Bienvenido a un nuevo encuentro. Bienvenido a Conexión Canina. Para entender el significado de este gesto, primero debemos alejarnos de la idea de que los perros son pequeños humanos. Ellos procesan el mundo a través de la presión, el olor y la energía. ¿Por qué la barbilla? Anatómicamente, la mandíbula y la barbilla de un perro son zonas de una sensibilidad extrema. Están llenas de terminaciones nerviosas y glándulas que comunican información. Pero hay algo más. En el mundo salvaje, la cabeza es la posesión más valiosa de un depredador. Exponerla, colocarla sobre otro ser y perder la capacidad de reacción inmediata es un acto de entrega absoluta. Cuando tu perro apoya su barbilla sobre ti, está ocurriendo un fenómeno que la ciencia llama transferencia de estado. A diferencia de un salto o un lametón, que son gestos de alta energía, activación, el apoyo de la barbilla es un gesto de baja frecuencia. En etología clínica sabemos que esto busca la corregulación. El perro no solo está buscando tu calor, está buscando sincronizar su ritmo cardíaco con el tuyo. ¿Te has fijado que, a los pocos segundos de apoyar la barbilla, tu perro suele soltar un suspiro profundo? Ese suspiro es la señal física de que su sistema nervioso parasimpático ha tomado el control. Ha pasado del estado de alerta al estado de seguridad total. Y tú eres el catalizador de ese cambio. Pero cuidado, porque dependiendo de dónde apoye la barbilla y cómo lo haga, el mensaje cambia por completo. No es lo mismo que lo haga en tu pie, que lo haga en tu pecho, o que lo haga mientras te mira fijamente a los ojos. Para descifrar este código, debemos entender que tu cuerpo es un mapa para tu perro. Cada lugar donde elige descansar su cabeza tiene una carga emocional y una intención biológica distinta. Vamos a desglosar los 3 escenarios más comunes que tú vives a diario. 1. La barbilla en tu rodilla. El ancla de la lealtad. Si estás sentado y tu perro se acerca para colocar su cabeza justo en tu rodilla, estás presenciando un acto de reconocimiento de guía. En la psicología canina, la rodilla es un punto de apoyo estable. Al hacer esto, tu perro te está diciendo: sé que estás aquí,
y confío en que tú tienes el control. Es una forma de mantener el contacto físico sin ser invasivo. Es el gesto favorito de los perros con una alta sensibilidad emocional. Si tu perro hace esto mientras suspira, no solo te está amando, está descargando su estrés en ti, porque tú eres su puerto seguro. Es su forma de decirte, en este mundo ruidoso, tú eres mi único silencio. 2. La barbilla en tu pecho o hombro, la sincronía cardíaca. Este es quizás el gesto más íntimo. Ocurre cuando estás tumbado o sentado y tu perro busca colocar su barbilla cerca de tu corazón. Aquí entramos en el terreno de la neurobiología del vínculo. ¿Sabías que los perros pueden detectar los latidos de nuestro corazón y nuestro ritmo respiratorio a través de los huesos de su mandíbula? Al apoyar la barbilla en tu pecho, el perro está buscando una frecuencia de resonancia. Está intentando que su corazón lata al mismo ritmo que el tuyo. En este momento, la liberación de oxitocina, la hormona del amor, alcanza su pico máximo en ambas especies. Es una transfusión de paz invisible. Si lo hace en un momento en que estás triste o ansioso, no es casualidad. Su sistema de neuronas espejo le ha dicho que tu ritmo está alterado y él está intentando recalibrarte con su presencia. 3. La barbilla en tus pies. La protección silenciosa. A veces, el perro no busca tus ojos, solo busca el contacto. Apoyar la barbilla en tus pies es el gesto del vigía descansado. Es un compromiso. No te dejaré solo, incluso mientras descanso. Es muy común en razas de trabajo o perros con un fuerte instinto de protección. Te está permitiendo moverte, pero te avisa que él está ahí, como una extensión de tu sombra. Pero, ¿por qué es tan placentero para ellos? Aquí es donde la ciencia nos da la respuesta clave: la propiocepción y la presión profunda. Debajo de la piel de la barbilla de tu perro existen unos receptores llamados corpúsculos de Pacini. Estos receptores son especialistas en detectar presión y vibración. Cuando tu perro apoya su peso sobre ti, esa presión constante envía una señal inhibitoria al tálamo en su cerebro. ¿Qué significa esto en lenguaje sencillo? Que el acto físico de apoyar la cabeza apaga el sistema de alerta de su cerebro. Es el equivalente canino a que nosotros nos pongamos una manta pesada cuando tenemos frío o miedo. Por eso, cuando tu perro apoya su barbilla, suele cerrar los ojos o dejar la mirada perdida. No está distraído. Está entrando en un estado de meditación biológica. Está usando tu cuerpo como una herramienta de regulación emocional. En ese instante, tú no eres solo su dueño, eres su terapeuta biológico. Sin embargo, hay un detalle que la mayoría de los expertos olvidan mencionar. Existe una diferencia vital entre un apoyo relajado y un apoyo demandante. Y aprender a distinguirlos es lo que te convertirá en un verdadero experto en conexión canina. Existe una línea muy fina entre el perro que apoya la barbilla para dar amor y el que lo hace para pedir algo. ¿Cómo distinguirlos? La clave está en la tensión muscular y la mirada. El apoyo de vulnerabilidad. El cuello del perro está relajado. Su peso se deja caer por completo. Puedes sentir cómo su cabeza se vuelve pesada y sus ojos suelen estar desenfocados o cerrados. Aquí, el mensaje es: estoy contigo. El apoyo de demanda. La barbilla toca tu pierna, pero el cuello está firme. Sus ojos están fijos en ti o se desvían hacia la cocina o el lugar donde guardas los premios. Es lo que los etólogos llamamos iniciación de tarea. Tu perro sabe que ese gesto te enternece y lo usa como una llave para abrir tu voluntad. No tiene nada de malo.
Es una muestra de su asombrosa inteligencia social. Pero entender la diferencia te permite responder de forma coherente. Al perro que busca paz, dale silencio y caricias lentas. Al que busca demanda, dale una dirección o un juego, pero no siempre el premio inmediato, para mantener el equilibrio de vuestro vínculo. Pero hay un secreto que casi ningún veterinario convencional menciona. El apoyo de la barbilla es también un intercambio de mensajes químicos. En la zona de la mandíbula y las comisuras de los labios, los perros tienen glándulas sebáceas que segregan feromonas únicas. Cuando tu perro frota o apoya su barbilla sobre tu piel, está ocurriendo un marcaje de afiliación. Para el mundo canino, el olor es identidad. Al dejar su rastro en ti, tu perro está diciendo: este humano es parte de mi núcleo seguro. Es su forma de poner un sello invisible de pertenencia. Pero aquí viene lo más increíble. Mientras él te marca con su olor, su nariz está a milímetros de tu piel, absorbiendo tu cortisol y tu oxitocina. A través de la barbilla, tu perro literalmente lee tu estado químico. Si estás estresado, él lo sabe por el sabor y el olor de tu sudor imperceptible. Por eso, muchas veces apoya la barbilla justo cuando más lo necesitas, incluso antes de que tú sepas que estás angustiado. No es magia, es una lectura biológica de alta precisión. Llegados a este punto, puede que algunos de ustedes sientan una punzada de preocupación y piensen: mi perro es increíble, nos amamos, pero él nunca apoya su barbilla sobre mí. Por favor, escucha esto. No significa que no te quiera. Existen dos razones principales por las que un perro sano y feliz no realiza este gesto. 1. Respeto al espacio primitivo. Algunas razas, especialmente las de origen nórdico, como el husky, o perros con una personalidad más independiente, ven el contacto físico invasivo como algo innecesario. Para ellos, estar en la misma habitación que tú es su mayor declaración de amor. 2. Historia de vida. Si tu perro es rescatado, es posible que en su pasado el contacto físico en la cabeza fuera sinónimo de castigo. Para estos perros, mantener su cabeza libre es una medida de seguridad. El amor no es una lista de verificación de gestos. El amor es la paz que sientes cuando él está cerca. Si tu perro prefiere dormir a tus pies sin tocarte, su lealtad es igual de profunda. Hay un sonido que corona este momento de conexión. Un sonido que, si lo escuchas, puedes estar seguro de que has alcanzado la cima del vínculo. El suspiro. Cuando tu perro apoya su barbilla y, tras unos segundos, exhala profundamente, estás presenciando un reinicio de su sistema nervioso. En la etología esto se llama el punto de descarga. Es el momento exacto en el que el perro suelta cualquier tensión, miedo o alerta que haya acumulado durante el día. Al hacerlo sobre ti, te está diciendo: contigo, finalmente puedo bajar la guardia. ¿Cómo debes responder tú a este honor? Muchos cometemos el error de empezar a acariciarlos con energía, hablarles en tonos agudos o movernos bruscamente. Pero el protocolo de la conexión canina dicta lo contrario. 1. Imita su quietud. No necesitas mover las manos. El contacto estático es más poderoso que el movimiento. 2. Sincroniza tu respiración. Intenta respirar lento y profundo. Tu perro sentirá tu caja torácica y copiará tu calma. 3. El susurro de baja intensidad. Si vas a hablarle, hazlo en un susurro casi inaudible. Reconoce su presencia con un simple «estoy aquí». Este intercambio de silencios es lo que construye un perro equilibrado y seguro. Le estás enseñando que tu presencia no es una fuente de excitación, sino una fuente de paz biológica. A veces, en la prisa de nuestra vida moderna, entre correos electrónicos,
problemas de trabajo y el ruido del mundo, vemos estos gestos como algo cotidiano. Pero hoy quiero invitarte a que la próxima vez que sientas ese peso cálido sobre tu rodilla, te detengas. Un perro no vive los 80 o 90 años que vivimos nosotros. Para ellos, cada minuto de contacto físico es una inversión de su vida entera. Para tu perro, apoyar su barbilla sobre ti no es un detalle. Es el evento principal de su día. Es su forma de detener el reloj y decirte que, en este universo vasto y a veces confuso, tú eres su única certeza. No sabemos cuántas veces más tu perro buscará tu apoyo. Por eso, cada vez que lo haga, recíbelo como lo que es: un regalo biológico, un acto de fe y la prueba más pura de que, aunque no hablemos el mismo idioma, nuestras almas están perfectamente sincronizadas. Entender a tu perro es la forma más alta de amor. Hoy hemos viajado desde los receptores nerviosos de su mandíbula hasta la profundidad de su lealtad ancestral. Ahora ya sabes que ese peso en tu pierna es mucho más que afecto. Es un contrato de confianza mutua. Pero ahora quiero escucharte a ti, porque la comunidad de Conexión Canina la construimos entre todos. Cuéntame en los comentarios, ¿tu perro apoya su barbilla sobre ti? ¿En qué momento del día lo hace más seguido? ¿Has notado ese suspiro de alivio del que hablamos hoy? Leemos cada una de sus historias porque en ellas vemos reflejado el amor que nos hace mejores humanos. Si este video te ha ayudado a ver a tu compañero con otros ojos, suscríbete y activa la campana. Nuestra misión es que cada perro tenga un guía que realmente lo comprenda. Gracias por estar aquí, por tu sensibilidad y por querer hablar el idioma de tu mejor amigo. Nos vemos en el próximo encuentro, aquí en Conexión Canina. Busca a tu perro, dale un momento de paz y simplemente déjalo ser tu ancla. Hasta pronto.